Su precio es de tipo de gasolina, según su manual recomendado, es gasolina. La Yamaha SZRR, amigos, un caballo de batalla esta motocicleta, una guerrerita que ha salido con un motor, vea, poderoso, bueno, confiable. Para otros es una moto básica, sencilla, que ofrece muy poco por su precio, pero también que a su vez otras personas les gusta esta moto porque es básica, sencilla de mantener, menos complicada para reparar. Es una moto, digamos, que es para el día a día, para transportarse de un punto A a un punto B, para trabajar. Como primera moto, esta moto está excelente, la Yamaha SZRR. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Amigos, esta moto en la ciudad de Pereira, la SZRR, pues yo casi no la veo en las calles, pero yo sí sé que esta moto es muy vendida, muy apetecida en la ciudad de Medellín. Y por eso me gustaría saber, los que tengan esta moto o la hayan tenido, esta moto de Yamaha, ¿qué tal les va con esta motocicleta? Compartan su experiencia en los comentarios. Una moto que ha salido con un muy buen motor, un motor confiable, un motor que ha sabido responder durante el tiempo. Y la ventaja de esta moto es que ya en buen tiempo en el mercado es que se pueden conseguir accesorios, como ejemplo las defensas, colocarle una parrillita, una base para que le coloque su maletero, top case, entre otros accesorios. Y ya que estamos acá en un punto de venta, pues hagamos un repaso de lo que ofrece esta motocicleta. Sí, es muy conocida, mucha gente ya sabe lo que tiene, pero todavía habrá gente que esté interesada en comprar esta motocicleta de Yamaha. Ahora miramos el tema del precio de los consumibles. En la parte delantera, horquilla telescópica convencional de 137 milímetros de recorrido. En la parte de atrás vemos que tiene doble amortiguador, ajustable en precarga en 5 posiciones. Y muchas personas prefieren ese tipo de suspensión para trabajo, para poder echar acá mercancía en la parte superior y que tenga mayor resistencia al tener doble amortiguador. En la parte de sus frenos, amigos, adelante podemos ver que tenemos acá un freno de disco perforado, pinza de un solo pistón de la marca Nissin con línea de freno convencional. Y en la parte de atrás un freno de tambor. Aquí muchas personas van a decir que esta moto ya es hora que se actualice, y seguramente esta moto, si Yamaha piensa continuar con esta motocicleta, sí o sí la deberá actualizar con ABS para el otro año si Dios quiere, o sea antes de octubre de 2025, que ha demostrado ser muy buena moto, confiable, pero que ya está pidiendo de pronto una actualización. Pasando a las llantas, son de la marca Maxxis. La verdad no conozco esa referencia. Los que tengan esta moto, por favor en los comentarios digan qué tal han salido estas llantas. Son tubeless, sin cámara, o sea sello Matic. Adelante 2.75 RIN 17 y en la parte de atrás 100 de ancho, perfil 90 RIN 17. Pasando a la iluminación de esta Yamaha, de esta moto SZRR, es totalmente convencional. Al fondo tenemos un cucullito. He visto que a esta moto le cambian ese bombillo por uno LED, aprovechando que tiene buen tamaño para que tenga buena o mayor proyección de iluminación. Estas son las direccionales de resistencia y atrás su stop también convencional. En su tablero, amigos, totalmente análogo. Digamos que tiene información que vale la pena resaltar, como lo es el nivel de combustible, revoluciones por minuto, velocímetro, odómetro, y esta pintica verde pensaría yo que es para ahorro de combustible andando a esta velocidad entre 30 y 50 kilómetros por hora. Pues sería lógico, ¿cierto? En la parte superior, testigo de luz alta, testigo único para las direccionales y un testigo de la falla del TPS. No tenemos indicador de marchas en ese tablero. En sus comandos, corte de corriente, arranque eléctrico, y tiene su respaldo que sería el arranque de patada o de pedal en caso de que nos falle la batería. Por este lado, claxon, direccionales, luces bajas y altas, luz de paso cortesía, y la palanca del shock o ahogador o estrangulador, dependiendo del país, es lo mismo. Colores de esta SZRR de Yamaha. Tenemos acá 3 colores, que serían este que es de color negro, esto es mate con calcas de color verde lima. Tenemos otra también que es negra y las calcas son como azules en mate, y también lo vemos en el guardabarro y en la parte del carenado del faro. Y la otra que está al fondo es un gris brillante. Venga, me acerco un poco más para que vean que es brillante. Y tenemos esta calquita acá de este color. Garantía que ofrece la marca aquí en Colombia.
Yamaha Colombia, 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que sucede. ¿Qué motos sería la competencia para esta Yamaha SZ-RR? Sería complicado de acuerdo a lo que ofrece la motocicleta. Yo no puedo decir que compite contra la Gixxer 150 FI ABS o contra la X-Blade 160. Para mí compite así directamente, hablando de marcas que no sean japonesas, podemos decir contra la Hero Thriller 150. Digamos que la Apache 160, 2 válvulas, y ya otras marcas, digamos que está la AKT CR4 150 y la Venom 14, pues yo digo que no. Digamos que esta moto, pues competencia así como tal, no le veo mucha tampoco. En cuanto a su diseño, la moto pues tiene lo suyo, y en temas de diseño eso es muy subjetivo, ya depende del gusto de cada persona. Digamos que cada vez es más raro encontrar motos así con un estilo de estos como tipo naked, pero que tenga atrás doble amortiguador, que tenga un faro digamos convencional. Entonces en estos tiempos, su época, se ve la moto un poco digamos atrás en cuanto a ese aspecto. Acá tenemos estas tapas que le suman a su diseño, eso acá es grande, no sé, tiene lo suyo. En cuanto a las asas, me gustan que sean independientes o agarraderas. El asiento se ve de muy buen tamaño, tanto para el piloto como para el pasajero, y muchas personas dicen que este asiento es muy cómodo, que no es un asiento rígido como en otras motocicletas. Ya cada quien dirá si la moto le gusta o no le gusta por temas de diseño. Tenemos un gato central que esto facilita para lavar la motocicleta, para los mantenimientos, ajustar la cadena. Tenemos otro detalle acá en el manillar que me parece bueno y con la referencia a la motocicleta SZ. Altura del asiento de esta Yamaha SZ-RR, 800 milímetros o 80 centímetros. Es una altura que está, digamos, estándar o normal en ese tipo de motos. Su peso es 131 kilos con todos sus líquidos, quiere decir, con su tanque lleno de combustible y aceite de su motor. Y es una moto muy liviana. Yo no sé, las motos de Yamaha siempre han sido, no sé, me parecen muy livianas. Y el asiento, muchachos, no sé, el asiento se nota cómodo. Pues acá me da la sensación que tiene buen abollonado, no se siente rígido. Pues los que tengan esta moto, ¿qué opinan del asiento? A mí me parece bien en este momento, no sé, con 1 hora o 2 horas de viaje, pero la moto de trayecto se siente cómoda. Su rango de giro me parece bien, apenas para la ciudad, muchachos. Y la moto se nota cómoda en cuanto a la posición, faltaría probar la motocicleta. Amigos, en cuanto a una actualización de esta motocicleta, es muy difícil de determinar porque no tenemos algo de referencia. De esta moto no conozco otra moto en otro país que digamos que esté, no sé, actualizada en la India o en Indonesia. No conozco que haya una moto de esas, pues digamos que tenga un faro diferente, que tenga un diseño diferente o que tenga un disco atrás, un diferente tablero. La verdad no conozco, no tengo un punto de referencia o moto de referencia para poder decir que esta moto se podría actualizar de X o Y forma. Vamos a ver qué hace Yamaha con esta motocicleta para el año entrante. Ahora pasemos al corazón de esta máquina, muchachos, pero antes, como siempre, los invito para que se suscriban a este canal Motos para Todos, activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, y también mi canal principal que es Red Motos. Y si me pueden contactar o desean contactarme, lo pueden hacer por medio de Instagram, @redmotos89. Por ahí estoy mirando muchos videos de propietarios, reseñas de esta moto, podrán decir lo que quieran, pero el motor ha salido muy bueno, un motor confiable. En una moto, una de las cosas más importantes es que tenga un buen motor. Su cilindrada 149 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriada por aire. Al fondo, a ver si lo acerco, alimentado por un carburador Mikuni, que es un carburador japonés. Cuenta con su tecnología Blue Core para mejor eficiencia de combustible de esta motocicleta. Relación de compresión 9:5:1, capacidad para cambio, para acá lo hice al fondo, 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, y con el filtro del aceite serían 1100. Ahora les digo el precio del filtro. Listo, muchachos. Y este accesorio para acá, muchachos, esta pieza que tenemos acá, cuando vayamos en marcha, el aire entra de manera forzada allá a la parte donde está la bujía, lo que contribuye al enfriamiento de esta motocicleta. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades. Miremos por acá este lado del motor. Por acá tenemos el paso o válvula del paso de combustible de esta motocicleta, la Yamaha SZ-RR.
y es un motor certificado Euro 3. Su potencia 11.9 caballos y los alcanza a las 7500 revoluciones. Digamos que el fuerte de esta moto más que todo es su torque, ya que tenemos exactamente 12.8 Nm a 6000 revoluciones. Por los que preguntan de pronto por la máxima velocidad de esta motocicleta, pues lo que estoy averiguando es que puede llegar a los 110 km por hora, pero recordemos que el enfoque de esta moto está basado en el torque. Es una moto urbana para el día a día, para la ciudad, y pues no necesitamos pues estar corriendo como locos en las calles. Capacidad de combustible de esta Yamaha SZ-RR, me parece que tiene una capacidad 14 litros, unos 3.7 galones. Tipo de gasolina, según su manual recomendado, es gasolina normal. Y mire este detalle, muchachos, vea. Tenemos una tapa con bisagra, increíble, lo que no tiene la FZ. Miren que así se puede, muchachos, vea, no es imposible. Su autonomía ronda más o menos los 130 kilómetros por galón en promedio. Ya depende de esto, de qué tanto lo revolucione, el peso que se lleve y otros factores cuando hablamos en temas de consumo de combustible. De igual forma, los que tengan esta moto, por favor compartan en los comentarios cuál ha sido el consumo de combustible de sus motocicletas SZ-RR. Ahora pasemos al precio de algunos consumibles de esta motocicleta y empecemos por su pastilla delantera de la marca Nissin de un solo pistón. Su precio es de 61.000 pesos. En texto coloco el precio en dólares. Las bandas 54.000 pesos. En cuanto al kit de arrastre, acá tenemos que está cubierto por este guardacadena o ese protector, que esto ayuda a cuidar más el kit de arrastre. Tal vez no sea muy bonito, pero es muy funcional. Su precio 256.000 pesos. Filtro del aire 48.000 pesos. La bujía 47.000 pesos. Filtro del aceite 13.500 pesos. Y su aceite, que es 10W40, la viscosidad recomendada, o el que le echan acá en este punto de venta, tiene un precio de 48.000 pesos, amigos, y recordemos que lleva 1.100, entonces tocaría, digamos, que 2 tarritos. Precio de la Yamaha SZ-RR modelo 2025 en página 9.500.000 pesos colombianos, y acá en este punto de venta directo en el eje cafetero, calle 19, dirección y teléfono en pantalla, está en 10.095.000 pesos con todos los papeles. Muchachos, ¿qué opinan de esta motocicleta de la Yamaha SZ-RR? Los leo en los comentarios. Por este lado o por este lado, si usted es Yamaha lover, acá les dejo una lista de reproducción de solo motos de Yamaha, acá o acá. Bendiciones.